Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Un tema que quizás le va a pisar los callos. Voltéese con su hermano y dígale, quizá la palabra te va a pisar los callos. Así dígaselo, no le dé pena. Amén. Mire, quizás ya mis hermanitas de los medios pusieron el tema y el tema de hoy es crecimiento espiritual. Amén. Crecimiento espiritual. Mire, amado de Dios, quiero que hoy meditemos sobre el crecimiento espiritual. ¿Cuántos crecen físicamente? Santo de la gloria. ¿Están enanos o chaparros o niños? ¿Cómo? Cada día, hermano, usted va creciendo físicamente. Quizás ayer no tenía usted unas canitas y hoy, oye, pero ya me salieron unas canas. Oye, ya me tengo unas arrugas. Hermano, todo mundo va creciendo físicamente. Pero pregúntele a su vecino que está al lado suyo y dígale, ¿has crecido espiritualmente? Dígaselo, pregúnteselo, no le dé pena. ¿Has crecido espiritualmente? ¿O estás todavía enano espiritual, niño espiritual? Mire, amado de Dios, es necesario que los hijos de Dios tengamos un crecimiento espiritual. No nos podemos quedar como bebés, como niños. Porque los niños, hermano, no pueden hacer lo que usted hace, ¿o sí? Hermano José, ¿qué edad tiene su pequeño? Fíjese, 1 año, 8 meses y usted ve cómo anda, ¿sí? A veces nosotros andamos así por el mundo y hacemos pataleos y corajes y berrinches y rabietas. Usted ya no puede hacer eso espiritualmente hablando. Amén. La palabra de Dios dice que tenemos que crecer espiritualmente, de manera física, pero también espiritual. Y cuando llegamos, hermano, al conocimiento del evangelio, somos niños, ¿sí? Aunque ya esté usted grande y empieza usted a conocer la palabra de Dios, y usted es un niño espiritual porque no sabe muchas cosas. Por ejemplo, nuestro hermano, ¿cómo dice que se llama? Hermano Armando, José Armando, otro hermano, un tocayo. Fíjese, ¿usted sabe que Cristo viene pronto? ¿Usted sabe qué dice el evangelio de Cristo? ¿Sí sabe? Ahorita le pregunto y me dice usted. ¿Sí? Es que somos niños cuando llegamos al conocimiento de la palabra, no sabemos muchas cosas. Si yo le pregunto qué dice Apocalipsis, va a decir, no sé. Porque es precisamente cuando llegamos a la palabra, no sabemos muchas cosas de lo que ya tienen más tiempo. Amén. Pero, hermano, usted tiene que crecer espiritualmente. Amén. Mire, vayamos rápidamente. Primera carta de Pedro 2:1. Mire qué dice la palabra. Todos llegamos a la palabra sin saber gran cosa. Pero no es posible que lleves 2, 3, 4, 5, 10 años y no crezcas espiritualmente. Primera carta de Pedro 2:1, lea conmigo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Escuche, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lea el 2. Desead como niños, ¿qué dice? Recién nacidos la leche espiritual, ¿qué dice? No adulterada, para que por ella ¿qué dice? Crezcas para salvación. Crezcas para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Pero hermano, a veces seguimos siendo bebés espirituales, niños espirituales que queremos que nos sigan dando lechita. Y no, hermano, porque eso ya es una anomalía, ya es una aberración. Todos tenemos que crecer. Yo por ahí, hermano, veo a Adolfito aquel día
Me platicaba mi esposa que ya le ayuda a su papá en el trabajo. Y gloria a Dios, porque cuando era un niño pues no se lo llevaba el hermano Elías a trabajar, pero ahorita que ya es un hombre jovencito, ya grande, ya tiene fuerzas, ya tiene otras habilidades para trabajar. Pero hermano, tenemos que hacer en lo espiritual lo mismo. Porque mire hermano, aquí dice en el 2:1 que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. Pero hermano, a veces ya llevamos años siendo cristianos y todavía tenemos malicia, engañamos, somos mentirosos, somos hipócritas, tenemos envidias y no crecemos espiritualmente. ¿Amén? Pero tenemos que crecer para salvación, dice la palabra. Entonces, hermano, hermana, es necesario que lleguemos al evangelio y que se le dé palabra de lechita no adulterada, palabra de salvación, los primeros rudimentos, como es el bautismo, amén, como es la fe, y se vaya creciendo para salvación. Y este crecimiento, hermano, hermana, se va a lograr al igual que el crecimiento físico, alimentándonos de la palabra de Dios. Porque el crecimiento espiritual no se da nada más porque sí. No, se va a dar porque usted busca, lee la palabra, ora, ayuna, tiene una comunión con Dios, busca la adoración y, hermano, se fortalece en la presencia de Dios. Y esa llenura del Espíritu Santo te va a ir dando crecimiento. Amén. Alguien que es nuevo no le puede dar el Señor toda la sabiduría porque no va a saber qué hacer. Se le va a embotar el conocimiento. Pero aquellos que ya van poco a poco, Dios les va dando más y más y más y más. Y eso nos va a dar el crecimiento espiritual. Amén. Como lo fue en los apóstoles. Pero si no buscamos alimentarnos con esa palabra, recuerde que dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Y la comunión con Dios nos va a poder hacer crecer espiritualmente. Pero si tú no buscas de Dios, te vas a quedar enano espiritual, niño espiritual. Amén. Mire, hermano, es necesario que busquemos en estos últimos tiempos un crecimiento espiritual. Mire, alguien que llegó recientemente a la palabra no puede levantar su mano y echar fuera demonios, ¿o sí? Tiene que crecer espiritualmente. Tiene que alimentarse, tiene que llenarse de Dios, del poder del Espíritu Santo, para que pueda hacer esas obras que Dios quiere que usted y yo hagamos, hermano. Amén. Y que después podamos alimentar a otros. Pero no es posible que la iglesia se quede en una medida de niño espiritual, porque tiene que crecer y alimentar a otros. Váyase rápidamente a Hebreos 5:11, por favor. Hebreos 5:11. Y cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Todos tenemos que desear crecer de manera espiritual. Hebreos 5:11, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Lea conmigo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mire, hermano, cuando dice difícil de explicar es que si a un niño se lo dice no lo va a entender. Amén. Si a un niño le dices, a ver, resuelve esta raíz cuadrada o esta división y apenas sabe sumar, ¿lo va a poder hacer? Porque es difícil de explicar. Lea más, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, escuche. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva, escuche, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Imagínense, hermano. Imagínense. Pero hay hermanos que es necesario que se les vuelva a decir. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Hay que estarles diciendo, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, cree,
Bautízate para que seas salvo. Mire qué más dice la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De lechita, de tu mamilita, de oye, un biberón, porque no puedo darte una palabra fuerte porque te vas a enojar y te vas a ir. Te voy a hablar fuerte y te vas a enojar porque todavía eres inexperto en la palabra. ¿Ven? Y así, a veces así pasa. No, es que el pastor habló muy fuerte y no tiene amor y esto y lo otro y mejor me voy. Porque son niños espirituales. Amén. Pero no es posible que sigamos siendo niños. Mire qué más dice. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Sólido. Los bebés no pueden comerse un pedazo de chuleta ahí, ¿o sí? Porque ellos tienen que tomar lechita, papilla, frutita picada o hecha papilla. Pero si les das un alimento sólido, se van a enfermar. Amén. Pero hermano, el que ya está crecido, el que ya está maduro, puede comer algo fuerte, sólido y no le va a hacer daño. Lea el 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? A ver, léalo. Es inexperto. ¿Cuántos de aquí son inexpertos en la palabra de justicia? ¿Por qué es que? ¿Por qué es que? Todavía niños. A ver, levante su mano. ¿Cuántos son niños espirituales? Pero tiene que crecer, hermano. No se puede quedar un niño. A un niño lo regañas y hace su puchero y llora y patalea y se va y dice, no, es que me regañó, me dijo, me habló fuerte. Pero a una persona que ya está madura, le hablas fuerte, lo regañas y quizás hace su puchero, pero se aguanta. Pero aquel que es niño, hermano, se va a ir. ¿Ven? Mire qué más dice. Pero el alimento sólido es para quienes. A ver, léalo por favor. ¿Para quiénes? Sí me interesa que usted entienda esto porque ya vienen tiempos en que usted no puede seguir siendo niño. Amén. Hermano, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Hermanita Alexis, ¿cuántos años tiene Judá? 8. ¿Y si lo casamos? Fíjese, lo podemos casar. ¿Por qué? Porque es niño, es inexperto, no sabe qué hacer. Lo mismo pasa con los cristianos niños. Son inexpertos, no saben qué hacer cuando Dios les habla, cuando Dios les dice, mira, quiero que hagas esto. No lo pueden resolver porque les falta madurez. Amén. Una persona que dice, yo ya quiero casarme, es porque es una persona madura. Sabe cómo va a resolver los problemas que se presenten en casa, que se presenten en el matrimonio, en la pareja. Pero aquellos que son niños, tenemos problemas y dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy allí de mi mamá porque ella sí me quería. Ella me trataba bien. Ella me daba de comer y tú no me das. Porque son niños. Pero alguien maduro, hermano, lo resuelve con madurez. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, escuche, el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento, escuche, del bien y del mal. Mire, hermano, yo últimamente me he encontrado, hermanos, que a veces por alguna razón X o Y se van de la iglesia. Es que me regañó el pastor, o es que me peleé con el hermano, la hermana, o me miró feo. Me voy de la iglesia.
Es que me pusieron en disciplina y me voy de la iglesia. Hermano, imagínate cuando llegues a la presencia del Señor. Es más, no sé si llegues a la presencia del Señor así. Porque Él quiere gente madura, no niños. Amén. Mire, hermano, en la antigüedad todos los hombres y mujeres de Dios fueron creciendo en lo físico y en lo espiritual. Veamos al joven, vamos más bien al profeta Samuel. Mire, hermano, él llegó a la iglesia desde muy pequeño. ¿Sí sabía usted? Después que dejó de ser alimentado, dice la palabra que dejó de ser, lo destetaron. O sea, ya no tomaba leche, ya no le daba pecho a la mamá, sino que ya comía un poquito más sólido. Vaya por favor a primer libro de Samuel 1:24. Y quiero que usted vea ahí cómo fue el crecimiento espiritual de algunos hombres y mujeres de Dios. Cuando alguien dice, pastor, me voy de la iglesia porque no me gustó esto, son niños espirituales. Y me da tristeza, mi hermano, y lo que contó el hermano ahorita que soñó, eso es lo que está pasando. El enemigo viene y se los está llevando, los está sacando, porque son niños espirituales. Primero de Samuel 1:24, mire qué dice la palabra. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para que no nos engañe cualquier cosa. Lea conmigo, dice, después que lo hubo, ¿qué? ¿Alguno tiene otra versión? También dice destetado. Mire, eso quiere decir que ya no le daba pecho. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era, ¿qué dice? Era pequeño, pero no se quedó así. Creció en lo físico y en lo espiritual. Vaya usted a 1 de Samuel 2:18. En el capítulo 2, en el verso 18, mire qué dice. Él creció en lo físico y en lo espiritual. Amén. Usted ve cómo se comporta un bebé, pero usted ya no puede comportarse así. Mire, ¿qué dice? El joven Samuel, ya era joven. El joven Samuel, ¿qué dice? Ya ministraba, no era un pequeñito, ya ministraba en la presencia del Señor. Pero hay hermanos que, hermano, pase usted a orar, haga la oración de la ofrenda, haga usted. No, pastor, es que me da miedo, hay como que agarro pienso que me va a comer el micrófono. Empiezo a temblar. Hermano, es porque quizá todavía estás niño. Pero muchos hermanos ya viendo necesidad de que vayan y prediquen, porque el pastor no lo va a hacer todo. El pastor se cansa también. Usted ya tiene que tener autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene que tener autoridad para sanar por los enfermos y que sanen. Porque ya no es un niño espiritual. Ya usted tiene edad para ir y predicar allí en las casas y decirle, mira, Cristo te ama. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mire cuánta palabra usted tiene. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Y a veces algunos hermanos, vamos a visitar a un hermano. No, hermano, es que yo me da miedo, me da temor, me da vergüenza, me da esto, me da el otro. No, hermano. Ya es tiempo que usted se levante como este varón, este niño. Era un niño, pero ahora ya dice que era joven y ministraba. Lea el 19. Dice, y le hacía a su madre túnica, una túnica pequeña, y se la traía cada qué. Mire, hermano, se la traía cada año porque iba creciendo, ¿sí o no? Ya no le quedaba la que le trajo el año pasado, porque crecía en lo físico, pero también en lo espiritual. Dice,
cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Entonces, hermano, creció tanto en lo físico como en lo espiritual, buscando cada día la presencia de Dios. Lea el 2:26. Primero de Samuel 2:26. Mire qué dice. Un poquito más adelante, el 26, ¿qué dice? Y el joven Samuel, ¿qué dice? Se quedó enano. ¿Qué dice? Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, cuando tú creces en lo físico, pues la gente te dice, oye, estás bien grandote, ¿no? Ya creciste. Pues sí, no te puedes quedar chaparro. Bueno, algunos se quedan chaparritos por la genética, pero hermano, dice que era acepto delante de Dios. ¿Por qué era acepto delante de Dios? ¿Por qué? Porque iba creciendo espiritualmente. Dios no quiere que te quedes niño, que te quedes chaparrito espiritualmente, sino que crezcas. Por eso dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. De igual manera, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue creciendo en lo físico y también en lo espiritual. Váyase rápidamente a Lucas 1:80. Lucas 1:80. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Tal vez muy rápido, hermano, pero el tiempo es el que se nos va encima. Lucas 1:80, lea conmigo. Dice, ¿y el niño qué? Crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Ahí vemos, hermano, un ejemplo bien claro de que crecía tanto en lo físico como en el espíritu. Y estuvo, dice, en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Yo no sé si usted se acuerda, mi hermano, que hay un pasaje donde dice que ese niño lo perdieron sus papás y se preocuparon y lo buscaron. Lo buscaron y decían, es que lo perdimos porque estaba chico. No dice cuántos años tenía, pero yo creo que alrededor de unos 10, 12 años a lo mucho. Poco más, poco menos. Pero regresaron, dice, a Jerusalén y buscaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Jugando a las canicas? ¿En las maquinitas? En el templo. ¿Con quién? Con los sacerdotes, con los maestros, con los escribas. No estaba hablando ahí de rayuela o de trompo, del yoyo. Dice que los que lo oían se maravillaban de la sabiduría que tenía este niño. Imagínense, hermano. Pero a veces nosotros nos juntamos con amigos y empezamos a hablar de groserías, de cosas indecentes, cuánta cosa mala. Hermano, yo le voy a pedir, aprovecho para pedirle, hermano, que no salga de tu boca una palabra ociosa, dice la palabra. Si hablabas groserías, quítate toda palabra de grosería, hermano. Hay hermanos que ya tienen un buen rato y todavía hablan groserías, porque son niños, no son maduros todavía. ¿Cuándo me ha hablado, a mí he visto hablar o oído hablar que yo diga una mala palabra? De verdad, dígame, denúncieme aquí. Yo escucho a pastores que hablan cosas fuertes que yo no me atrevo a hablar. Hermano, tenemos que tener ese entendimiento. Tú ya eres, hermano, un templo del Espíritu Santo. Amén. Hay esposos que todavía le mientan la mamá a la esposa o a los hijos y hermano, óigame, eso no es agradable delante de Dios. Son niños espirituales. Usted ya tiene que ser un hombre maduro en la palabra. Amén.
Vaya a Lucas 2:40, por favor. Perdóneme, no estoy enojado. Lo que quiero es que ya usted se establezca como un hombre maduro en la palabra. Mire, los niños, hermano, ¿cómo se portan los niños? Oye, hijo, ¿quieres ir a jugar? Sí, vamos a jugar. Y al rato, no, ya no quiero jugar. Ya vámonos. Lo llevamos al parque y al rato ya no quieren estar en el parque, quieren estar en la casa o ver la película, porque son inmaduros. Si hay cristianos, perdónenme lo que le voy a decir, pero son inconstantes. Vienen un domingo, al otro ya no vienen, el martes tampoco vienen, son mesiánicos, cada mes vienen. Hermano, no, quítate eso, quítate eso. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor. Te amo mucho, por eso te hablo de esta manera. Tú tienes que estar con una madurez que tienes que buscar de Dios. ¿Amén? Lucas 2:40. Y el niño, ¿qué dice? Crecía y ¿qué? Se fortalecía y ¿qué más? Se llenaba de sabiduría. Escúcheme. Ya muchos hermanos que tienen que tener una sabiduría porque ya tienen un tiempo en la palabra, se han conformado con ser niños espirituales. ¿Qué más dice? Y la gracia de Dios era sobre él. Cuando usted, hermano, empieza a crecer espiritualmente, Dios le va a dar más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría, porque va creciendo y no te puede dar lo mismo que te dio hace 10 años, 5 años, 3 años. Amén. Entonces, amado de Dios, tenemos que crecer. Háblele a su vecino y dígale, tenemos que crecer espiritualmente. No podemos quedarnos como niños espirituales. Así dígale. Mire, hermano, no podemos hacer berrinches. No podemos decir, es que yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. No, tiene que hacerse como la palabra de Dios dice. A veces decimos, es que si no hacen, hermano, como yo digo, me voy de la iglesia. Si no cumplen mi capricho, me voy de la iglesia. Me voy de la palabra. Que no me gusta lo que está pasando a mi alrededor. Hermano, no es así. No es así. Imagínese, hermano, si el esposo o la esposa, hermano, se enojan por una situación X o Y. Dice, no, pues quiero el divorcio. ¿Pero por qué? Porque no me gustaron los frijoles. Imagínense. Hay hijos que así se portan con los papás, ¿sí o no? No, es que no me compraste el iPhone que yo quería. Me voy de la casa. Imagínense, hermano. Si ya estuvieran, hermano, con una edad, hija, te felicito porque te vas. Hijo, te felicito porque te vas. Aquí está una maleta, echa tus cosas y que Dios te bendiga. Pero a veces, hermano, no tienen la edad ni la madurez suficiente. ¿Cómo van a irse? Pero hacen sus rabietas, sus berrinches. ¿Ven? Porque son todavía niños. Tenemos que madurar espiritualmente, hermano. Si el pastor nos corrige, si yo tengo una desaveniencia con otro hermano, tengo que ser maduro. No me puedo enojar y hacer berrinche e irme. Amén. Mire, hermano, todos aquellos que van teniendo un crecimiento espiritual tienen mayor madurez de entender cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo actúa Dios, por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Amén? Y aceptamos su voluntad cuando somos maduros. Pero cuando somos inmaduros, le decimos, no, nos tiramos al piso y pataleamos. ¿Por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué si yo quería esto otro? Pero hermano, cuando tú eres maduro, oras, aceptas al Señor y le dices, gracias, Señor, porque sea cual sea tu voluntad, la voy a aceptar. Amén. Cuando tú ya eres maduro, es difícil que el enemigo te engañe, hermano. Amén. No nos vamos a dejar mover fácilmente de lo que el Señor ha dicho. Vaya rápidamente a segunda carta a los Tesalonicenses 2:1.
Mire, amado de Dios, el que es maduro ya tiene más sabiduría, ¿sí o no? Y ya puede saber cómo orar. Los que llegan a la palabra pues dicen, es que, pastor, pues no sé cómo orar. Pues vas a ir aprendiendo. Dios te va a dar sabiduría. Y cuando pides, pides con sabiduría y recibes. Amén. Pero cuando eres un niño, no recibes, porque pides sin sabiduría. Y si eres niño, el Señor no te puede dar lo que no vas a poder utilizar. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Espero que me esté entendiendo. Cuando lo tenga, glorifiquen el nombre del Señor y vamos a leerlo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué va a pasar? Mire, hermano, si usted no es maduro en la palabra, escuche, va a venir alguien y te va a decir, no, mira, es que nos vamos a ir en las naves espaciales de los ovnis. Ah, sí, cierto. Y quizá, hermanos, empiece a manifestar eso, no lo sé. Pero el cristiano que no está bien maduro va a decir, pues sí, a lo mejor los ovnis van a venir y nos van a llevar con Dios. Imagínense, te va a mover de tu modo de pensar, porque eres inexperto, porque eres un niño, porque no has sabido en quién has creído. Amén. La palabra dice que Él viene en las nubes y vamos a ser arrebatados y vamos a reunirnos con Él y así estaremos con Él por la eternidad. No dice que va a mandar a las naves nodrizas o las naves espaciales o los platillos voladores. No, hermano. Amén. Pero aquellos que son inexpertos, niños que no han aprendido bien la palabra, va a venir alguien y los va a engañar y se van a ir. Mire, hermano, he visto una de hermanos. Escuche, son capaces de ayudar a otros en su crecimiento. Pero si todavía eres un niño, no puedes ayudar a crecer a otros. ¿Ven? Hay alguien que tiene necesidad y te llama y te dice, oye, necesito que vengas a orar por mí porque me encuentro en esta situación. Mira, necesito que me ayudes a orar. Es que mira, llámale al pastor porque yo no puedo. Yo no puedo porque soy un niño. No, mi hermano. Tú ya tienes que ser maduro para poder obrar en poder y en autoridad de Dios. Amén. Aquel que ya es maduro, hermano, va a apoyar al pastor, a los ministerios, a los que están pequeños espiritualmente. Solamente, hermano, aquellos que están maduros van a poder trabajar para la obra de Dios. Amén. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a madurar espiritualmente. Amén. Mire, hermano, cuando yo le decía, Señor, yo ya quiero ser maduro, yo ya no llamaba al pastor. Cuando mis hijos se enfermaban, cuando había una necesidad, yo ya tomaba la autoridad en mis manos, hermano, porque ya había entendido que yo tengo autoridad.
A todos nos ha dado la autoridad. ¿O no? ¿O yo soy el Superman? No, hermano. No. Usted, hermano, tiene la autoridad. Dice, y a la iglesia se le dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo a fuerza del enemigo. Y nada le iba a dañar. Porque Dios nos dio esa autoridad. Yo he entendido que si tengo necesidad, tengo que alzar mis manos, doblar mis rodillas y clamar. Y el Señor me va a escuchar. Amén. Cuando yo busco del Señor, Él me va a escuchar. No tengo que decirle, pastor, ore por mí porque a mí no me escucha Dios. ¿Es así? Clama a mí, dice, no nada más, no dice al pastor, dile que pastor clame por ti. No, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Estamos para apoyarnos, sí, pero usted tiene la autoridad. Amén. Mire, amado de Dios, necesitamos, hermano, ya madurar. Vaya por favor a 1 Corintios 3:1. Aquel que ya está maduro, ya no es niño, se convierte en un colaborador de Dios, en un instrumento de Dios. Amén. Vamos a primera carta a los Corintios 3:1. Lea conmigo. Escuche lo que dice la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, escuche, como a espirituales. Fíjese, dice Pablo a los corintios, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a qué, como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Fíjese, hermano, tremendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si les hablaba como a maduros espirituales, hermano, no iban a entender. No iban a entender. Por eso dice, yo tuve que hablarles como a niños, como a carnales, no como a espirituales. Lea el 2. Os di a beber, ¿qué dice? Leche. Otra vez, fíjese, habla ahí de la leche espiritual y no vianda, no una carnita, no una hamburguesa, no una clayuda ahí para que usted se alimentara. Porque aún, ¿qué dice? No eran capaces, ni sois capaces todavía, dice, fíjese. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Mire, amado de Dios, hay muchos hermanos que me da tristeza, de verdad, que así andan. Que así andan. No, hermano, porque es que el otro, usted le hace más caso al otro, o el otro me arañó la cara, o me aruñó, me arrugó la cara y ya no quiero venir. ¿Usted cree eso? Imagínate, ¿cree usted que va a entrar al reino de los cielos así? Perdóneme, pero no. No. Siga leyendo, mire qué dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Qué crecimiento? ¿Físico? Espiritual. No lo voy a dar yo, lo va a dar el Señor. Así que ni el que planta algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Habla de un crecimiento espiritual. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, amado de Dios, si usted no está crecido espiritualmente, no puede ayudar a otro, Perdóneme. Pero usted, hermano, si es inexperto, si es pequeño, si es niño espiritual, no puedes ayudar a otro niño. ¿O sí? No. Tienes que tener ya una madurez espiritual. Si no, no puedes ayudar a otro que no tenga esa necesidad, cualquiera que sea. ¿Ven? Vaya a primera carta a los Corintios 14:20. Estamos en el 3. Vaya usted al 14:20. Ya vamos terminando, hermano. Mire, nos hace falta mucho, pero el tiempo se nos está yendo. Primera de Corintios 14:20. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Dice, hermanos, ¿no sabéis qué? Se está dando cuenta cómo habla Pablo y repite lo mismo y repite lo mismo. Ya crezcan, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Estamos entendiendo? Que seamos niños. Mire, un niño, hermana Erika, ¿qué edad tienen sus pequeños? 2 y 4. ¿Se pelean? Y ya cuando se pelearon dice, ¿sabes qué? Vete de la casa porque me peleé contigo. O se vuelven a juntar. ¿Verdad que sí? Ya se les pasó el coraje, el pleito y vuelven a jugar. Porque son niños. Pero hermano, eso es lo que dice la palabra. Sean niños en esa forma de malicia. Pero hermano, a veces nosotros somos niños, pero a la vez berrinchudos adultos. Somos como que estamos deformes. Porque nos enojamos con el hermano, la hermana, el pastor. Nos enojamos y ya no queremos hablarles. Ya no queremos tener ese perdón. Eso habla el Señor, que seamos niños en esa forma. Que perdonemos, que volvamos a juntarnos. Mira, hermano, yo veo los niños se pelean y al rato otra vez, vente manito, y ya se están abrazando y besando. ¿Sí o no? Pero nosotros no. Somos niños porque nos peleamos como niños. ¿Por qué? Por cualquier cosa nos peleamos y no nos queremos ya hablar. En el matrimonio, hermano, se echan su pleito el lunes y el viernes todavía andan enojados. Imagínense. ¿Sí o no estamos así? La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, hermano, cuando ya hemos crecido espiritualmente, vamos a entender que debemos de estar unidos, ayudándonos mutuamente para poder seguir creciendo hasta la medida, escuche, de la estatura del varón perfecto. Lleguemos a ese objetivo. Cuando ya usted llegue a ese objetivo, hermano, entonces sí dice el Señor, vámonos porque ya acabaste tu objetivo aquí en la tierra. Ya te tengo tu lugar porque ya eres maduro como Cristo. ¿Amén? Vaya usted a Efesios 4:13. Efesios 4:13. Ya estamos terminando, hermano. Sopórteme un momentito. Discúlpeme usted, pero sí necesito que usted entienda qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, fíjese, lleguemos a qué? A la unidad, hermano. A que todos nos amemos, nos podamos compactar en un cuerpo. Nos amemos. No, es que el hermano no me gusta cómo es.
no me gusta que dice a veces, ¿qué hace? Tenemos que amarnos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? No dice a un niño perfecto, dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche el 14, manitas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche. Mire, hermano, a los niños los puedes engañar, ¿sí o no? Yo por ahí me acuerdo que alguien le dijo creo que a Judá, te voy a regalar un coche. ¿Sí se acuerda, hermana Alexis? Alguien por ahí que ahorita no ha venido. Y lo veía y le decía, ¿y el coche que me prometiste? ¿Verdad que sí? Y cada domingo era lo mismo. Se lo creyó. Por eso la palabra dice que no prometas, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque a un niño le prometes, y hermano, y te va a decir, te va a hacer un hoyo cuadrado porque dice, no, tú me prometiste, ¿eh? Lo cree. Pero si yo le digo, hermano, le voy a regalar un coche último modelo, ¿me lo va a creer? Pues no, porque ni yo traigo uno, solamente la hermana Estela, ¿verdad, Marcela? Entonces, hermano, el maduro ya tiene una mentalidad diferente a un niño. Ya no es de doble ánimo. Ya no dice sí y luego dice no. ¿Eh? Como dice, para que no seamos niños fluctuantes, dice el 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, escuche, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿en quién tenemos que crecer? En Cristo Jesús. Mira, a veces se puede llegar otro hermano, y te dice, mira, hermano, ahí hay una iglesia donde cae polvo de oro, donde el pastor ora y milagros suceden. Se caen todos. Se quita el saco y hace así y todos caen para atrás y hablan en lenguas y no sé qué tanta cosa. Vámonos para allá. Si usted está niño se va a ir, pero a mí ya no me engañan, hermano. Dios se manifiesta cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Cuando realmente el pueblo le abre el corazón y creemos en Él, Dios se manifiesta. Amén. Por último, hermano, vaya a 1 Corintios 13:11. Primera carta a los Corintios 13:11. Y discúlpeme si me pasé unos minutos, pero a veces los de la alabanza me roban tiempo, hermano. Ya les vamos a recortar unas alabanzas. No es cierto, hermano. No, dicen por ahí. Gloria a Dios. Primera de Corintios 13:1, 13:11, perdón. 13:11. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire, lea con atención cómo habla Pablo. Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño. Pensaba como niño. Jugaba como niño. Perdón, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, escuche, dejé lo que era de niño. ¿Cuántos quieren dejar lo que es de niño? Hermano, con todo el amor se lo digo. Mire, ¿cuántos de los que están aquí tienen menos de un año de convertidos? Levante su mano. Dios quiere que crezcas, hermanito, hermanita. Quiere que crezcas, que seas maduro. Pero esa madurez va a venir por medio de la búsqueda de Dios. No va a venir por arte de magia.
con una varita mágica que diga yo, a ver hermano, recibe madurez. A ver, los hermanos que quieren madurez, vengan, le voy a poner manos. No, no es así. Es que tienes que buscar de Dios, leer palabra. Leer palabra. Comprometerte con Dios. Hacer lo que Él quiere, su voluntad, no lo que tu carne quiera. Amén. Necesitamos, mi hermano, ser maduros, porque si no la iglesia no puede crecer. Escuche, la iglesia no puede crecer. ¿Qué es el crecimiento? Alguien que me diga qué considera que es el crecimiento. A ver, alguien que tenga datos, porque a veces traemos nuestro iPhone, pero no traemos datos. Un teléfono de 18,000 pesos, pero sin datos. Sí, lo he visto, ¿eh? Y busque ahí cuál es la definición de crecimiento. A ver, hermano. A ver, ¿es fuerte? Fíjese, proceso del crecimiento, ¿o cómo? De aumento, ¿sí? Es un aumento progresivo, ¿verdad? En el tamaño, no en la barriga, no, en el tamaño, en el conocimiento. ¿Amén? Hermano, cuando usted tiene un crecimiento espiritual, va a tener ya un proceso de aumento en el conocimiento de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Amén? Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Mire, hermano, aquel que quiere tener un crecimiento espiritual. Hace unos días yo le decía al Señor, Señor, escuche lo que le voy a decir, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Escuche, para llegar a ser como el apóstol Pablo. ¿Alguien le ha preguntado alguna vez eso? Levante su mano, ¿quién ha preguntado eso? Yo no sé qué le contestó a usted, pero a mí me dijo, tú vas a llegar a ese nivel, a esa estatura, a ese crecimiento, cuando ayunes más, cuando ores más, cuando te metas más en mi presencia. Fíjese, ¿eh? ¿Cosa fácil? No. Cuando tú leas más mi palabra, vas a conocer lo que quiero para ti. Pero a veces, ¿qué quiere la carne? Dormir, comer, mirar el celular. Mire, hermano, yo le voy a pedir un favor. Tenemos que hacer ayuno hasta del celular. A veces, hermanos, no soltamos el celular. Y decimos, mire, hermano, el día viernes, ¿sabe cuántos se metieron a la oración en la mañana? Empezamos 3 y luego se añadió otra hermanita. Ya le andaba ganando el sueño. 4 terminamos la oración. 4. Y lo que dijo el hermano es lo que la iglesia tiene, cansancio. Por eso determiné, escuche, perdóname Señor si lo hice por la carne. Por eso les dije, hermanos, vamos a descansar una semana. Que no estuvo bien, quizá no estuvo bien. Pero ¿sabe qué? Vamos a descansar, le dije a los hermanos que entraron, porque eran 4. ¿Cuántos días de la semana oramos? 5. Ni para decirle al hermano, a ver hermano, usted le toca el lunes, martes, miércoles, jueves. No sé si con toda intención el viernes no entraron, no lo sé. Pero hermano, les dije, vamos a descansar esta semana.
Cada quien ore en su casa, dije. Esta semana vamos a dejar de orar a las 6. Pero, amado de Dios, no debimos de haber dejado, no. Pero ¿sabe qué? Los demás niños están diciendo, hermano, ore por mí. Yo sé que oran a las 6, ore por mí porque necesito oración. Pero no me involucro. No soy maduro de decir, yo me voy a parar a las 6 y voy a meterme en la oración. Y hermano, espero que no le venga. Porque mire, hermano, ¿cuándo buscas de Dios? A ver, hermano, ¿cuándo buscas de Dios? Cuando tienes necesidad.